familia, buenas noches. Gracias, Caleb. Siempre es un privilegio, un honor, una bendición enorme poder juntarnos, hermanos, cada noche para poder estudiar la palabra del Señor. Es un tiempo, amados hermanos, que el Señor va a bendecir en cada uno de ustedes. Se los digo. Dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran. Y Dios se presenta a los que le buscan, a los que le buscan de corazón. Y aquí estamos nosotros clamando a Dios cada día. Siempre hay motivos de oración, el cual queremos hacer en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios por el privilegio, el honor, la bendición. Este es el honor más alto que puede tener un ser humano, es compartir la palabra de Dios. Juntarse con sus hermanos para ponernos de acuerdo en glorificar y bendecir el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches, querido Jairo, hermano amado. Dios te bendiga, varón de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos las gracias a ti por habernos regalado la vida un día más en esta tierra. Gracias porque esta mañana abriste nuestros ojos para mostrarnos tu amor. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por el alimento, por el sustento, por el abrigo, porque tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Padre, gracias porque somos demasiado bendecidos. Te tenemos a ti, Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, tal vez no tenemos todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. Y cuando tú estás en nuestro barco no puede naufragar, no se puede hundir. Si tú estás gobernando nuestro hogar no puede ser destruido, porque tú, Señor, eres el capitán y timonel de nuestra nave insignia que es nuestra familia, nuestro hogar en el nombre de Jesús. En esta noche oramos en el nombre de Jesús por Angélica López, mi hermana. Gracias por su salud. Oro para que tu gracia y tu favor sea con ella en el poderoso nombre de Jesús. Maravilloso Dios, restaura cada célula de su cuerpo, su sistema, Señor, inmunológico sea restaurado totalmente para que ella pueda disfrutar de una vida plena en sanidad, en salud en ti, Señor. Padre, oro también por Samantha Cortés, que tiene las mismas características patológicas, Señor, para que tú lo bendigas, donde quiera que esté, que tu amor infinito lo alcance, lo guarde de todo mal. Oramos por Hilda Marcés, es la mamá del pastor Juan Carlos Marcés, que se cayó la semana pasada, se fracturó la cadera. Es una mujer de 89 años, ya es una persona mayor, y este tipo de accidentes generalmente traen consecuencias cuando una persona es de esa edad. Señor, bendice a Hilda en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu favor sea con ella, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por Charito Guamá, mamá de Emilio, bendícela, Señor, restaura, Señor, su garganta, sus amígdalas, su tiroides, Señor. Que se cure, que se sane, papá, que no sufra, que no le duela, que no lo moleste, que no lo incomode, que pueda disfrutar, Señor, de una vida plena al lado de su hijo y de su familia. En el nombre de Jesús, enviamos tu palabra poderosa. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Enviamos esa palabra poderosa para que se desate virtud sanadora sobre nuestra querido Charito Guamán. En el nombre de Jesús oramos también por Roxana Ocampo, en el nombre de Jesús, allá en Luya. Bendícelo, Señor. Dale tranquilidad, reposo en su corazón. Reprendemos a tu espíritu opresor, a tu espíritu inmundo que quiere perturbar su tranquilidad, robarle su paz y hacerle vivir en esclavitud. Pues cancelamos toda obra de maldad, todo poder diabólico, satánico que quiere oprimir el corazón de Jace y el corazón de Roxana, pues queda sin efecto por el poder de tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, sabemos, Señor, que este mundo material, físico en el que vivimos, Señor, está subordinado al mundo espiritual y que nuestra palabra de fe es ley que gobierna sobre la materia. Por tanto, en el nombre de Jesús y con la autoridad que nos ha sido concedido, reprendemos a tu espíritu inmundo que trata de perturbar la paz de mis hermanas en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, Altísimo Padre Santo, oramos por nuestro querido Juanito González en el nombre de Jesús, para que todo su ser sea restaurado por completo, que tú bendigas esos órganos, Señor,
No esos órganos que los médicos conocen por radiografía, por ecografía, sino esos órganos que tú creaste, Señor. Por tanto, tú los puedes restaurar completamente en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, eterno Padre Celestial. Oramos, Padre, por nuestro país. Estaremos entrando en una etapa nueva, Señor, de gobierno. Probablemente haya cambios en el sistema. Oramos para que tú bendigas los 33, 34 millones de peruanos que necesitamos vivir en paz. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, el pueblo disfruta, pero cuando gobierna el impío, el pueblo sufre. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, bendice este país en el nombre de Jesús. Cada centímetro de territorio, Señor, sea bendecido y prosperado por ti, mi Dios. Cada agricultor, Señor, en las zonas arroceras, en las zonas cafetaleras, que no se vean afectados por este fenómeno del niño, Señor, que este fenómeno global que puede afectar el clima, puede afectar, Señor, el tema de lluvias, el tema, Señor, de cosechas, el tema de plagas en nuestros agricultores, Señor, no solamente de Perú, sino de Ecuador, de Colombia, de Chile, es decir, de todo el planeta. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Que la campaña que viene, Señor, de los arroceros, sea realmente una campaña muy bendecida y que pueda tener un buen precio, que pueda llegar a todo el que tiene hambre, en el nombre de Jesús. Dios poderoso y eterno, a ti sea honor y gloria en esta hora. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo, Señor, en esta reunión. Desde esta humilde tribuna levantamos nuestra gratitud a ti y te decimos, te amamos, Señor. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Llénanos con tu poder y con tu gracia hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados hermanos, estamos ya en la parte 87 de nuestro estudio del libro de Romanos y vamos adelante hacia la perfección. Hoy nos toca Romanos 11, el capítulo 29. Ayer estudiamos hasta el 28, hoy estamos en el 29 y dice así la palabra del Señor, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Repito, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En este pasaje el apóstol Pablo establece que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, son no negociables. Significa que las promesas y el propósito eterno de Dios que fue otorgado a Israel mediante un pacto son inalterables, son irrevocables, son no negociables. Duela a quien le duela, lo que sea. Punto, eso no va a cambiar nada, independientemente aún de cómo se portó el pueblo de Israel. La mayor parte de la nación de Israel rechazó a Jesús como Mesías, pero eso no cambió los planes de Dios. En la actualidad sigue esos conflictos. Hay muchos judaizantes que todavía están esperando que el Señor Jesús va a venir. Hay muchos judíos cristianos que saben que Cristo ya vino y que va a volver por segunda vez. Saben que murió y resucitó, ¿no? Y que volverá. Independientemente de eso, ¿no? El plan de Dios, el propósito de Dios para el pueblo de Israel no ha variado para nada porque Dios no cambia de opinión. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, en Génesis 12, visita a Ur de los Caldeos y encuentra a un varón ahí llamado Abraham, ¿no? Entonces, él, dentro del plan divino, desde antes de la fundación del mundo, Abraham ya existía en el corazón de Dios. Es lo que dice la Biblia. Escrito está. Entonces, llegado el tiempo, es Dios el que lo visita a Abraham y le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y ve al país que yo te voy a mostrar y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y eso nos incluye a nosotros. Son las promesas con las cuales Dios selló, cortó un pacto con Abraham. Y para eso tenía que haber algunos cambios. Sacarlo de Ur de los Caldeos y llevarlo a la tierra prometida.
cambiarle de nombre. Él era Abraham, se llamaba Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Pero el Señor le cambia de nombre, le dice, no vas a llamarte Abraham, de aquí en adelante te vas a llamar Abraham, que es padre de multitudes. Se le cambió de rango, le cambió de estatus, le subió de nivel. Era un hombre que no tenía hijos, pero le dijo, ya, ok, ya no vas a ser Abraham, padre enaltecido, ahora vas a ser Abraham, padre de multitudes, padre de una gran nación que se llama Israel, hasta el día de hoy. Aleluya. Es que cuando Dios establece su propósito, su plan divino, su plan original en tu vida, cambia todo desde tu nombre, ¿no? Y te lleva a esos lugares que tú nunca soñaste. Entonces aquí, mi hermano, significa que las promesas y el propósito eterno que Dios le otorga a Israel son inalterables, no negociables, irrevocables, dice literal la Biblia, ¿no? Y esto es sin importar, como dije, los errores o la incredulidad humana. Dios nunca cambia de parecer ni retira lo que ha determinado. Su plan va a continuar, independientemente que llueva, no llueva, invierno, verano. Él es poderoso para cumplir su palabra. Si hay algunos que no les gusta, mala suerte. Es como que el Señor Dios Todopoderoso había separado el territorio de Israel para su pueblo, pero ya estaban ahí unos filisteos. Entonces tuvieron que sacar a esos filisteos de ahí para quedarse en esa tierra, porque era la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Pero ahora esos filisteos ya no existen, pero existe Irán, existe Irak y todos sus vecinos tóxicos, todos esos países árabes, Emiratos Árabes Unidos y todo eso, que pertenecen al Islam, que no son cristianos y odian lo que se llama odiar a muerte a Israel. Y quieren borrarlo del mapa. ¡Pum! O sea, todo su proyecto de vida, todo su sueño dorado es que Israel debe desaparecer del planeta. Ellos dicen, o sea, estos infelices dicen que no va a haber paz en el mundo mientras Israel exista. Por eso es de que el diablo, juntamente con ellos, han tratado de eliminar al pueblo de Israel a través de los tiempos. Primero fue con el malvado Amán en el tiempo de la reina Esther. El malvado Amán, que era un general del rey Persia, igualito que es Persia ahora, Irán, ¿no? Ahí en la misma ciudad hicieron ajusticiar a los judíos. Pero fue la intervención milagrosa, providencial de la reina Esther que finalmente termina por defender a sus compatriotas judíos que estaban exiliados ahí, ¿no? Y terminando con el malvado Amán. Luego podemos hablar de los provos en Rusia, cómo persiguieron a los judíos. Luego podríamos hablar del exterminio nazi, ¿no? 6 millones de judíos en las cámaras de gases, donde prácticamente destruyeron toda una generación de judíos. Luego viene la Santa Inquisición de España, que llega hasta Perú también, donde justiciaban a los judíos. ¿Por qué? Por ser judíos. Por ser judíos. Como que hay un estigma ahí. Y toda la gente del mundo, los que siguen a Satanás y son servidores de Satanás, van a querer eliminar al pueblo de Israel. ¿Ok? Así, de fácil. Ellos no están tratando de ganar un pedazo más de tierra. Generalmente las guerras son geopolíticas, territoriales, tratando de ganar un poco más en su frontera, pero Israel no necesita de eso. No quiere. Lo que hace Israel es defender a su pueblo, a su tierra, a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió, que se la daría y se la dio. Y eso no va a cambiar. Podrán juntarse Irán, Irak, Pakistán, Rusia, China, Corea del Norte y todos querer desaparecer a Israel, pero no lo van a poder lograr porque hay un pacto del creador del universo sobre Israel y que dice que dice que irrevocables son los dones de Dios y el llamado de Dios. Es irrevocable. Punto.
eso no lo va a cambiar nada ni nadie, mis hermanos. Dios lo quiso así. Los eligió a ellos, los escogió a ellos. No porque eran buena gente, no porque eran, ucha, qué bacán, son buenos hermanos, son buenos vecinos, buenos. No, no. Simplemente por gracia divina. Igual que te escogió a ti y a mí. No porque somos buena gente. No. Sino porque ya estábamos en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, es lo que dice Efesios. Hermano, hermana, acá en el Zoom, en el YouTube o en el Facebook, que escuche esta palabra. Usted no es una casualidad en esta tierra, no está aquí por accidente. No, usted no es el resultado de 5 minutos de pasión hormonal de su papá con su mamá. No, es parte de un propósito divino, de un plan original de Dios. Y si usted está sirviendo en una iglesia, si usted está congregando, si está siendo parte de la iglesia triunfante de este tiempo, es porque el Señor ya lo había planificado. No es que usted buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Así funciona. A veces la gente dice, estoy buscando a Dios. No, ¿para qué buscas a Dios? ¿Acaso Dios está perdido? No, Dios nunca está perdido. Tienes que seguirle nada más. Tienes que humillarte delante de él y seguir a nuestro Señor. Ahora, dijimos que los planes de Dios son inalterables, irrevocables, y esto sin importar los errores o la incredulidad del pueblo judío. Dios nunca había cambiado de parecer ni retira lo que había predeterminado. Los privilegios y la invitación que Dios dio a Israel, nadie podía quitárselos jamás. Nadie los puede quitar ahora y nadie los podrá quitar jamás tampoco. Las promesas hechas por Dios a Israel, eternas, inalterables, irrevocables, independientemente de cómo se porte Israel. Porque no es si te portas bien, ya bacán, la hacemos link. No, él sigue estableciendo su reino. Ahora, el que se porta mal, indudablemente va a tener su pago. ¿No? No es que, bueno, vas a ser malvado y bueno, hay un pacto de Dios y pucha, igual sí o sí te vas a salvar. No, no, tampoco es así. Sino que a través del tiempo nos hemos podido dar cuenta de cómo Dios ha separado un remanente fiel en medio de toda esa comunidad judía. Hay un remanente, una manada pequeña, que ha sido separado, que ha sido guardado, que no dobló sus rodillas ante Baal. Entonces, de esa gente viene la continuación de la línea espiritual que hoy nosotros tenemos y compartimos. Porque de ahí vinieron, ¿qué? Los patriarcas, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? De ahí vinieron los profetas, Isaías, Jeremías y todos los profetas, ¿no? De ahí vino en la carne nuestro Señor Jesucristo. Sí, de ahí, de Jerusalén. ¿Y sabe qué? Ahí nació la iglesia. La iglesia nace, hermano, el día de Pentecostés, 50 días después de que nuestro Señor Jesús ha sido sacrificado en el día de la Pascua. 50 días después el pueblo judío celebra la fiesta de Pentecostés y es ahí cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo y se posa sobre 300 personas y esas 300 personas reciben la unción del Todopoderoso Dios a través del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a interpretar sueños y comienzan a orar por los enfermos y los enfermos son sanados, comienzan a tener autoridad para echar fuera demonios y para llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Ahí comienza la iglesia, la era de la iglesia, la etapa de la iglesia, la dispensación de la iglesia comienza ahí, 50 días después de la Pascua, en el que nuestro Señor Jesús fue sacrificado. Vamos hasta ahí, ¿no? Entonces la promesa está en Israel, el llamado está en Israel. Es el pueblo elegido por Dios, el pueblo escogido por Dios, Israel. Pero cuando el Señor Jesús viene, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿qué pasó allí? Que esa gracia de Dios, esa gracia infinita, esa gracia inmensa, ¿no? Se extendió al pueblo gentil. Los judíos no lo recibieron, ok, entonces el pueblo gentil sí lo recibió y fueron bendecidos y fueron muy bendecidos. Ahora, este versículo, mi hermano, es el punto culminante del argumento del apóstol Pablo en Romanos 9:11. Ya nosotros lo vimos esto en semana anterior, ¿no? Romanos 9:11 lo voy a repetir para refrescar la memoria de todos ustedes,
donde explica la relación entre la gracia inmerecida de Dios y la fidelidad de sus promesas. Ahí dice, Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Aquí se está refiriendo, mi hermano. Si lo leemos aisladamente, no vamos a entender. Pero si nosotros vamos al contexto bíblico, está hablando de Esaú y de Jacob. Ellos nacen de una misma matriz, Rebequita, hijos de Isaac. Abraham tiene un hijo de la promesa, es Isaac. Isaac, ¿no? Se conoce con Rebequita, se casa con Rebeca y tiene hijos, y estos son mellizos, ¿no? Están en una misma matriz, y el primogénito viene a ser Esaú. Y por cultura judía, el primogénito, el primer hijo, tenía ciertos privilegios dentro de esa cultura judeo-cristiana. Ahora, el que nace primero es Esaú, y pegado, agarrado del talón, nace Jacob. Pero, ¿qué pasa? De acuerdo a la tradición judía, Esaú debería haber sido el heredero de todos esos privilegios como primer hijo, como primogénito. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? De que dice que Dios amó a Jacob y puso a los dos, digamos, en relevancia. Sin embargo, a Jacob le dio el privilegio que gobernara sobre Esaú, cambiando el formato judeo-cristiano. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué dice que Dios amó a Jacob y odió a Esaú si no habían nacido? Porque acá dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, obviamente. Si no han nacido, no han hecho cosas malas, ni buenas, ni nada, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. El que los había llamado era Dios. Él sabía, él los conocía antes de la fundación del mundo, lo mismo que lo conocía a usted y a mí. Entonces, él sabía lo que iba a pasar hoy día. Él sabía de esta reunión. Punto. Él lo sabía. ¿Habrá algo que sorprenda al Señor? No, no existe nada. Él todo lo sabe. Él se mueve en los corredores del tiempo. Para él no hay tiempo. Él fue el que creó el tiempo. Para él el futuro es historia. Él ya lo conoce. Usted no sabe qué pasará mañana. A veces el Senami dice, sí, mañana el día lluvioso y al día siguiente está soleado, ¿no? Cosas que pasan. O dice yo, mañana voy a hacer esto y aquello, y por acá, y voy a pagar, y voy a cobrar, y voy a vender, y voy a recolectar, y voy a cosechar, y al día siguiente usted amaneció con un cólico y no se puede mover de su casa. Y todo lo que había planeado, que nada. Pero eso que no sabía, papá Dios sí lo sabía. Por eso es que cuando nos ponemos bajo la buena, absoluta y perfecta voluntad de Dios, las cosas van a funcionar mejor. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a enfrentar cosas, días malos. Decíamos anoche, ¿no? No todos los días son buenos, pero Dios es bueno todos los días. Y cuando estás con Él, no importa lo que pase. Tienes el respaldo de Él. Tienes la poderosa mano de Dios sustentando, haciéndote que prevalezcas, que no caigas. Entonces, en el contexto principal del pasaje, se refiere a las promesas del pacto hechas a los patriarcas, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que el Señor le cambia de nombre y lo pone Israel. Así como le cambió a Abraham de nombre. A Abraham le cambió de Abraham, que significa padre enaltecido, le puso, tú te vas a llamar de hoy en adelante Abraham, padre de multitud, igualito a Sara. A Sara le cambió de nombre, le puso Saraí, o al revés, pero le cambió de nombre también, porque ella era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y después de ahí, de esa matriz seca, ¿no? Improductiva, infértil, ¿no? Nace toda una nación, que es la nación de Israel. Vamos para adelante, mi hermano, el Señor tiene planes. Y lo que diga la ciencia, lo que diga el médico, queda, digamos, sujeta a lo que la palabra de fe gobierne sobre toda la materia, sobre todos nuestros órganos y sobre toda nuestra vida. Pablo asegura que Dios no ha desechado a su pueblo, su elección original sigue en pie. El pueblo de Israel sigue en pie y seguirá en pie.
Muchas otras naciones desaparecerán en el tiempo, pero Israel permanece, porque ahí es donde vendrá nuestro Señor Jesús a poner sus pies en su segunda venida y las pondrá en el monte de los olivos, donde gobernará por 1000 años. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tremenda revelación. Ahora, mis hermanos, cuando dice irrevocables, irrevocables, en el griego original, en el original griego es ametameleta, ametameleta, que significa sin arrepentimiento. O sea, no hay arrepentimiento. Como yo normalmente digo, sin resentimiento. Punto. ¿No? Entonces, es lo que significa irrevocables. O que significa también que no puede ser cambiado. O sea, no hay variables ahí. En otras palabras, un poco más comerciales, es no negociable. Punto. Está establecido así y ya no lo va a cambiar nada ni nadie. Ahora, es no negociable. Ahora, esto demuestra que las bendiciones de Dios no se basan en nuestro propio mérito, sino en su fidelidad absoluta. No es porque qué bueno que fueron los judíos y el Señor escogió para que naciera su hijo unigénito ahí. No, no fue por eso. En absoluto. Fue por pura gracia divina. Es igual que Él vino a nuestras vidas, ¿no? No porque éramos buena gente, sino por gracia divina. Por su gracia nos escogió, por su gracia nos eligió, por su gracia nos llamó. Y cuando Él nos llama, Él nos prepara, nos entrena, nos enseña provechosamente cómo debemos vivir esta vida. Sí, no nos deja solos, pero tenemos que poner nuestra confianza en Él, poner nuestros ojos en Él, poner nuestras cargas en Él. Nos hemos acostumbrado a pelear nuestras propias batallas, a guerrear, ¿no es cierto? Yo mismo soy, yo la hago, yo la pago, yo lo compro, yo pido el préstamo, yo no, me presento, yo guerreo, yo los voto, qué sé. Pero estamos hablando de un humanismo perverso, de un humanismo malo. Por eso que el humanismo que está como corriente espiritual en estos últimos tiempos no deja de ser muy perverso. ¿Por qué? Porque enaltece al hombre. Porque pone al hombre y dice, tú puedes, tú eres capaz. Lo que quieres lograr, lo vas a lograr. Solo quiere hacerlo nada más. O sea, te pone por encima de Dios cuando tú no sabes si vas a respirar mañana. Sin embargo, estás haciéndote el soberbio de decir, sí, yo, que yo puedo, que yo sí, que yo. Pero es diferente cuando tú dices, diga el débil, fuerte soy. Señor, yo soy débil. Sin ti no la hago, Señor. ¿O qué puede decir como el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿O qué puede decir como Moisés? Señor, por favor, no me saques de aquí, si tu presencia no ha de ir conmigo. ¿Ah? Esa era la dependencia que tenía el gran Moisés. Él estaba liderando como a 6 millones de judíos por el desierto, en el Éxodo. Pero él decía, Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo. Tremendo, ¿verdad? A él no le importaba el sol, el desierto, las culebras del desierto. No, no le importaba todo eso, que no hay agua, que no hay comida, porque sabía que Dios iba a mandar el maná a las 5:30 de la mañana. Sabía que la roca y el pedernal se iban a abrir para brotar agua fresca, agua viva. Él sabía. Pero aún cuando él sabía, él decía, Señor, no permitas que avancemos si tu presencia no ha de ir conmigo, no ha de ir con nosotros. No nos saques de aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando cada jugada, cada movida que tú hagas, le digas a Dios, ¿estoy en lo correcto, Señor? Y tú tal vez te hagas esa pregunta, ¿Jesucristo haría lo que yo estoy haciendo en este momento? ¿Jesús lo haría? ¿Decidiría de esta manera el Señor Jesús? ¿Estoy siendo la luz que ilumina en un mundo lleno de oscuridad? ¿Estoy siendo la sal de la tierra que preserva este universo? Son preguntas que deberíamos hacernos cada día, ¿no?
para poder sujetar, someter nuestra actitud beligerante delante de nuestro Señor. Aunque el uso original de este pasaje fue Israel, porque fue escrito para Israel, ¿no? Por extensión, el principio teológico enseña que cuando Dios elige a una persona y la salva, ¿no? La elige, evidentemente para un propósito específico. Cada quien tiene un propósito en esta vida. No estás por casualidad, ¿no? Él no cambia de opinión. El amor, la gracia y la salvación de Dios no se pierden debido a nuestras debilidades o fracasos. ¿Nos hemos equivocado? Sí. ¿Nos vamos a equivocar mañana? Sí. ¿La vamos a embarrar de repente pasado mañana? Sí. Pero el plan de Dios, el plan original de Dios, no va a cambiar. Permanece para siempre, mi hermano. Sí. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. No va a alterar nada. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es lo que dice el pasaje. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Estas palabras se refieren a los privilegios de Israel mencionados por Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 9. Nosotros lo vimos hace unas semanas ya. Hemos pasado por Romanos 9 y estamos en Romanos 11. En el verso 4 de Romanos 9 dice, porque son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De qué? De los israelitas. A ellos le hicieron. Y el verso 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es lo que dice literalmente Romanos 9:5. Ahora, vamos a Romanos 11:26 para poder contextualizar toda esta idea panorámica de qué son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios para el pueblo de Israel, evidentemente. Y luego dice Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo. Ya sabe que está tomando un pasaje de Isaías, cuando dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y el verso 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Israel es un pueblo de pacto. Hay un pacto en su nacimiento, cuando nace Israel. Por eso es que cuando yo escucho ahí a la CNN, al periodismo mundial, cuando dice que el 14 de mayo de 1948 fue el nacimiento de la nación del Estado de Israel, pues no es correcto eso. Ahí se reconfirmó lo que hace 3.500 años ya había nacido como pueblo, como nación, como Estado, como el pueblo elegido, escogido por Dios. Cuando la ONU, con un voto del Perú, ¿no es cierto?, reconoce a Israel como Estado, como nación, solamente lo está reconociendo que existe, que es nación. No es que ahí nace Israel. No, señor, no es así. Cuando uno se cierra en esa posición, con ese criterio, en esa narrativa, es porque conoce la historia de la mitad para adelante. Se tiene que mirar atrás también. El Antiguo Testamento, el Génesis, donde se origina, donde comienza el pueblo, donde nace el pueblo de Israel a través de un pacto. Ahora, no cabe duda de que el contexto se refiere a Israel y los propósitos que Dios tiene para ella. No se refiere a los dones espirituales ni al llamamiento al ministerio, que está asociado a la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. O sea, no se está refiriendo necesariamente al que es llamado, digamos, a pastor, a evangelista, a misionero o a maestro de la palabra de Dios, aunque puede aplicarse, pero en el contexto original bíblico se está refiriendo al pueblo de Israel, a su llamamiento y a las promesas del pacto que originaron este estado. Se está refiriendo a ello. Ahora, si nosotros quisiéramos sacar de ese contexto y ponerlo a nuestra realidad a las personas que están comprometidas en la obra del Señor, también aplica. Porque cuando el Señor te llama, Él te instruye.
Él te entrena, Él te arma, Él te protege, te enseña provechosamente cómo tú debes andar para que puedas ser una herramienta útil en las manos del Señor y cumplir el propósito para el cual el Señor te llama. Aplica también, pero el original se refiere al pueblo de Israel, al pueblo del pacto. Eso me interesa que quede claro. Ahora, toda vez que nosotros vamos avanzando en el estudio del libro de Romanos, vamos a llegar al capítulo 12. No sé si será en esta semana o la próxima. No, en el capítulo 12, del 6 al 8, ahí va a quedar mucho más claro todo lo que nosotros hasta aquí vamos aprendiendo. Amén. Gracias por su amable sintonía. Confío en nuestro Señor que su palabra sembrada en su corazón pueda llevar mucho fruto, fruto de bendición, fruto de abundancia, fruto que pueda honrar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz, una noche en que el Señor pueda reconfortar su alma, que pueda tratar con cada uno de ustedes y que mañana el Señor pueda hacer resplandecer su gloria en cada uno de ustedes. Que su hogar pueda ser llamado una casa de Dios y puerta del cielo. Que su casa sea llamada casa de oración, casa de sanación, casa de curación. Que su familia pueda ser bendita. Que usted pueda declarar que su familia y usted son demasiado bendecidos por nuestro Señor Jesús. Muchas gracias por su amable sintonía. Si Dios lo permite, si nuestro Señor lo quiere, mañana en este mismo horario estaremos aquí para compartir unos pasajes más de su poderosa palabra. Hasta mientras, los amamos entrañablemente con el amor de Cristo. Caleb y yo lo bendecimos en esta noche en el nombre de Jesús. Bendiciones, familia. Chao, pariente.